separación, que es el tema de la partición, nosotros nos vamos a detener en este momento en el tema de divorcio, como figura en la presentación, y dentro de ello lo que tiene que ver con la división de los bienes comunes. ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con operaciones de inventario y evalúo dentro de lo que es el divorcio, y es de ahí que tocamos en este momento este tema. Sobre el final de esta presentación van a tener un poquitito más claro las tareas que nos corresponden a nosotros como contadores en este tipo de trabajo y de situaciones. Los distintos temas que vamos a tocar en esta presentación comprenden, por un lado, la organización y la competencia, es decir, cuál es el fuero en el cual nosotros nos vamos a tener que desarrollar en caso que nos toque actuar en un divorcio. Por otro lado, también los principales cambios que se produjeron en el Código Civil a partir de su entrada en vigencia, que fue desde agosto 2015, frente a lo que venía ocurriendo y que el régimen que tiene que haber impactado en los padres de ustedes o en ustedes mismos si se casaron con anterioridad a la entrada de este nuevo Código Civil. También vamos a hablar de los regímenes patrimoniales, porque eso tiene mucho que ver con la forma en cual nosotros vamos a tener que actuar en caso de una disolución de la comunidad, como se denomina a lo que era el matrimonio en sí. También va a implicar hablar de bienes propios y gananciales, cómo vamos a clasificarlos, cómo vamos a administrar esos bienes propios y gananciales dentro de lo que es la comunidad, dentro del tiempo que dura el matrimonio. También un tema muy importante y que les cuesta mucho entender, que tiene que ver con las recompensas. Ese es un tema crucial y que nos va a llevar también su tiempo. Y por otro lado, nuestro trabajo, o sea, las operaciones periciales. Así que continuamos con esta tarea, ¿sí? En la parte que nos interesa a nosotros, vale mencionar la Ley 9120, que tiene que ver con el Código Procesal de Familia y Violencia, que se dictó en el año 2018, y dentro de eso mencionar que en su artículo 5 establece cómo se estructura lo que tiene que ver con la parte de familia. Hay cámaras de familia que están integradas por 3 jueces, hay juzgados de familia por un solo juez, es donde nos vamos a tener que presentar nosotros, ¿sí? Con lo cual hay un cambio respecto del ámbito en el cual nos desarrollamos. En el tema de una sucesión, nosotros nos dirigíamos a los juzgados civiles, ¿sí? Por otro lado, el artículo 13 habla justamente de la competencia, es decir, estos juzgados de familia en qué temas les toca actuar. Por un lado, tiene que ver con las acciones derivadas de los matrimonios y las uniones convivenciales, una de las novedades de este nuevo código, del Código Civil. Y por otro lado, la parte que a nosotros nos corresponde tiene que ver con las acciones derivadas de los regímenes patrimoniales justamente del matrimonio, excepto cuando se trate de un concurso o una quiebra, ¿no es cierto?, de alguno de los cónyuges. Por eso se tramita fuera de los juzgados civiles, o también no va a impactar cuando se trate de una muerte, porque justamente eso lo vemos en los juzgados civiles, ¿sí? En la parte de sucesión. Entonces, todo aquel régimen patrimonial o el impacto relacionado a una comunidad, lo que sería el matrimonio, se va a tramitar ante un juzgado de familia. En relación a los principales cambios que hubo en el Código Civil, tenemos que mencionar, por un lado, que deja de existir la penalidad del adulterio, es decir, la infidelidad. No existe lo que es el culpable. Antes, quien había cometido una infidelidad corría con todos los gastos desde el punto de vista del juicio por la disolución del matrimonio. Hoy ya no es así, esto está establecido en el artículo 431, y en realidad esto implica, no es que no se penalice, sino que en el ámbito del juzgado de familia no va a existir justamente esta suposición. Uno puede accionar contra la parte que cometió la infidelidad, pero eso va a ser dentro de la justicia civil, es decir, un reclamo por daño moral, pero no desde el punto de vista de la familia. Otro de los temas es que no hay una obligación de cohabitar para los cónyuges dentro del matrimonio. Otro tema importante tiene que ver con que el divorcio
el trámite es mucho más simple, puede ser iniciado por uno solo de ellos o ambos, se presenta de forma conjunta, pero en cualquiera de los dos casos lo que se pide es aportar una propuesta de distribución de aquellos bienes que tenían en común ambos esposos. Existe la posibilidad de los acuerdos prenupciales, ¿sí? Una de las grandes novedades, el artículo 446 determina el qué, ¿sí? Sobre qué temas uno puede establecer acuerdos prenupciales, y el artículo 448 determina la forma en que se tienen que llevar a cabo. Se crean las uniones convivenciales, es decir, aquellas uniones de hecho que ocurrían, ¿sí? Y que nuestra legislación recepciona porque termina siendo adaptándose a lo que ya viene ocurriendo. Y acá es muy importante destacar que este tipo de uniones convivenciales no da derechos hereditarios, es decir, la legislación todavía le da mayor jerarquía, mayor importancia al matrimonio, ¿sí? Si bien estas uniones convivenciales se parecen en derechos y obligaciones bastante al matrimonio, una de las diferencias, y que es importante destacar en relación a nuestro trabajo, a nuestra función en esta materia, tiene que ver con que no va a dar derechos hereditarios cuando alguno de ellos fallezca. Entonces los bienes no formarán parte o no van a tener derecho la otra, quien haya quedado viva, a recibir parte de los mismos. Un tema muy importante que va a impactar en nuestro trabajo tiene que ver con se da la opción por alguno de los regímenes patrimoniales. Esto está establecido en lo que hace a los tiempos, en el artículo 449, que dice que a partir de que uno elige alguno de los regímenes, hay que mantenerse por un año. Pero, desde lo conceptual, nuestro Código Civil recepciona dos tipos de regímenes patrimoniales. Los vamos a ver con mayor detenimiento a continuación. Y otro tema muy importante es que cambia la fecha de retroactividad del divorcio. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 480. Para nosotros es muy importante porque determina a partir de qué momento nosotros tendremos que tomar el trabajo y el estado de esos bienes que eran propios de la comunidad, parte de la comunidad. Para esto vamos a tomar un esquema temporal donde por un lado encontramos en un momento X a un matrimonio, después por X circunstancias se produce una separación de hecho, después de ello una de las partes inicia la demanda o podría darse la situación de una presentación conjunta de ambos. Para eso es que mencionábamos que existía este trámite simple y podía ser iniciado por uno de ellos o en forma conjunta. En la legislación anterior tenían que presentarse los dos. Después de eso, es decir, si la demanda la inicia uno solo de ellos, lo que hace la justicia es notificar a la otra parte de que se inició el trámite de divorcio, hasta que finalmente existe la sentencia. ¿Y qué es lo que va a decir la sentencia? Va a decir, en función de este artículo 480, que el divorcio se produce al momento de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta, lo que haya ocurrido con anterioridad. Entonces, la fecha a partir de que el matrimonio queda disuelto tiene que ver con la primera de estas dos situaciones, o la presentación conjunta o la notificación, si el trámite justamente lo inició una sola de las partes. Pero también aclara este artículo 480 que si existió una separación de hecho previa, con lo cual va a haber que demostrarlo desde ya, pero la legislación lo permite, dice que se va a retrotraer esa disolución del matrimonio a ese momento de la separación de hecho. Por lo tanto, este artículo 480 es muy importante para nosotros. Comentaba un momento anterior la importancia de los regímenes patrimoniales que tienen para nuestro trabajo, ¿sí?
Y justamente con el matrimonio comienza lo que se denomina un régimen patrimonial, que uno lo podría definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y también de estos con terceros. Nuestro código acepta dos regímenes, hay muchos más, pero nuestro código civil acepta solamente dos. Por un lado, lo que se denomina de separación de bienes, es decir, cada uno de los esposos tiene la libre administración y disposición. Cuando hablamos de disposición, hablamos de la venta, ¿sí?, de los bienes que adquiere. Esa es la regla, pero hay una excepción y es la que establece el artículo 456, que se refiere que cuando la vivienda familiar o los bienes que la integran son propios de alguno de los cónyuges, ¿sí?, no se puede disponer, es decir, no se puede vender si no existe el consentimiento de la otra parte. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y así como está la libre administración y disposición de los bienes, lo mismo va a pasar con las deudas, ¿sí? Cada uno va a responder por las deudas que contrajo. Como regla general, la excepción está establecida en el artículo 461 y habla de la responsabilidad solidaria. Si los cónyuges tienen que responder por las obligaciones contraídas, ¿sí?, por uno de ellos, o sea, responden solidariamente cuando se trata de solventar necesidades del hogar o el sostenimiento de la misma y también lo que tiene que ver con la educación de los hijos, ¿sí? Fuera de eso, cada uno tiene que responder por las deudas que contrajo. Para mayor amplitud, tienen que ver los artículos 505 a 508. Y el otro régimen, o algo que me faltaba acá, es que poco o nada va a influir nuestro trabajo, porque justamente al haber bienes propios, al ser bienes o deudas propias, no va a haber nada o muy poco en común. De ahí que rara vez actuamos nosotros cuando el régimen elegido es el de separación de bienes. El otro régimen es el que se denomina de comunidad, es el tradicional que conocemos nosotros, o el que aplicó o aplica para nuestros padres o nosotros, dependiendo de cuándo hayamos contraído matrimonio, y habla que van a haber determinados bienes que son clasificados como gananciales, lo vamos a ver más adelante, y que al concluir el matrimonio, en función de esa fecha que hemos visto en el artículo 480, de ahí que es muy importante ese artículo para nosotros, si hay bienes que adquiridos durante el matrimonio y al momento de la disolución se conservaban, es lo que va a formar una masa que vamos a repartir, ¿sí? Tiene carácter supletorio, como lo establece el artículo 463. ¿Y por qué esto? Porque justamente nuestro Código Civil lo que permite es que nosotros podamos elegir cuál régimen. Pero si no decimos nada, lo que va a privar es este régimen de comunidad. Este régimen de comunidad es en el que casi siempre vamos a tener que actuar nosotros, ¿sí?, en esta tarea. Dentro de este régimen de comunidad, y por lo tanto vamos a empezar a hablar de bienes propios y bienes gananciales, vale decir cuál es el principio legal, ¿sí?, que eso está establecido en el artículo 466. ¿Y qué dice este principio? Que se presume, salvo prueba en contrario, que todos los bienes existentes al momento de la disolución del matrimonio son gananciales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar entonces con una clasificación legal de bienes donde vamos a tener los bienes propios, que son los que están enunciados en el artículo 464, y también los bienes gananciales, que son los que están establecidos en el artículo 465. Conceptualmente, dentro de lo que es este régimen de comunidad y de estos bienes propios y gananciales, vale decir que los bienes propios son todos aquellos que se adquirieron con anterioridad a la celebración del matrimonio o se adquirieron durante la vigencia de la comunidad o el matrimonio, el término más conocido, pero que se adquieren a título gratuito, es decir, por herencia, legado o donación. Nos vamos a encontrar, como mencionamos antes,
en una enunciación no taxativa de ejemplos de bienes propios que están establecidos en el artículo 464. Pero, insisto, es una enunciación más como ejemplo, ¿sí?, que como algo taxativo, es decir, no está limitado la clasificación o que se considera como bienes propios a lo que establece este artículo 464. Y desde el punto de vista de los gananciales, reiterar, ¿sí?, el principio legal que está establecido en el artículo 466, que dice: son gananciales excepto que se demuestre lo contrario. Es decir, excepto que podamos demostrar que eran propios en función de lo que venimos comentando hace un momento. Hay una enunciación no taxativa justamente de los bienes gananciales que está establecida en el artículo 465. Una de las grandes preguntas o temas que surgen tiene que ver con la administración de los bienes y las deudas durante la comunidad. Desde el punto de vista de los bienes, ¿qué vamos a tener? Por un lado, los bienes propios, ¿sí? Cada uno va a tener la libre administración y disposición, eso es lo que menciona el artículo 469, excepto lo que está establecido en el artículo 456, que lo hemos mencionado con anterioridad, y hace referencia al asentimiento sobre la vivienda familiar y los bienes necesarios de la misma, ¿sí? Y por otro lado, con los bienes gananciales, va a haber que diferenciar si son adquiridos por cada uno, donde va a existir la libre administración y disposición, con las restricciones que establezca o que establece el artículo 470, y por otro lado los adquiridos en forma conjunta. Es decir, en este caso, la administración la tienen que llevar entre ambos cónyuges. Esto va a generar una subclasificación desde el punto de vista de los bienes en gananciales que están administrados por cada uno de ellos, gananciales, ¿no es cierto?, administrados por el otro, y aquellos donde exista una administración conjunta. Desde el punto de vista de las deudas, que hay que mencionar, cada uno va a responder ante los acreedores con la totalidad de sus bienes propios o también con los gananciales por ellos adquiridos, o sea, por cada uno, ¿sí? Pero con una aclaración: todo lo que tenga que ver con los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales también va a responder la otra parte, es decir, quien no contrajo la deuda, pero solo va a responder con sus bienes gananciales, ¿sí? Esa es una distinción muy importante. Y ahora sí, algo que es muy importante y es clave para que ustedes entiendan es el tema de las recompensas, ¿sí? El fundamento de este concepto de las recompensas es evitar el enriquecimiento sin causa. Entonces, vale decir que las recompensas son créditos y o deudas que se computan en la liquidación de la comunidad y que tienen su origen en dos motivos. O son fondos de uno de los cónyuges que se utiliza para pasivos, gastos y mejoras de origen ganancial, o son fondos gananciales que se utilizan para pagar deudas, pasivos personales de alguno de los cónyuges. Este es el principal concepto que ustedes tienen que tener en cuenta. Tema muy importante con el tema de las recompensas. Por un lado, el artículo 490 habla de qué se considera como obligaciones personales, ¿sí? El inciso A habla y menciona las que dice que serán personales las contraídas antes de la comunidad. Esto resulta más que obvio, ¿sí? También dice que serán personales aquellas que graban herencia, legado, donaciones. Es decir, cuando uno recibe un inmueble, puede que esté grabado con una hipoteca, en el caso de un rodado con una prenda. Pues así como conceptualmente se considera que los bienes recibidos por herencia, legados o donaciones son propios, todo aquello que sea accesorio, una prenda, una hipoteca, también
son considerados como propios. Otro de los conceptos tiene que ver aquellas que han sido contraídos para adquirir o mejorar bienes propios. Es decir, dentro de la comunidad, si yo me comprometo, adquiero un pasivo con alguien para mejorar bienes propios, se considerará esta deuda como propia. Lo mismo cuando una persona presta una garantía a un tercero en la medida que no exista ningún beneficio para la comunidad. Es decir, habrá que demostrar, justamente la comunidad, en este caso la interesada en demostrar que esa garantía, ese préstamo, no tenía ningún beneficio para la comunidad. Por lo tanto, se consideraría como propio. Como también todo lo que sea por derivación de responsabilidades extracontractuales o por sanciones legales. Cuando hablamos de sanciones legales hablamos de las multas, es decir, toda aquella persona que comete algún ilícito se considera que tiene que responder con sus bienes, como habíamos visto con anterioridad. Es decir, es algo que se considera propio. Después, ¿quién lo pague? Es otro tema, pero desde lo conceptual, estos son los 5 grandes conceptos que entran dentro de las obligaciones personales. Y así como tenemos las obligaciones personales, artículo 490, vamos a hablar qué son las cargas de la comunidad, es decir, qué deudas son las que tiene que afrontar la comunidad. Y menciona el inciso A, que son todas aquellas contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo 490. De ahí que primero es conveniente hablar de las obligaciones personales para después hablar de las obligaciones o lo que se denomina cargas de la comunidad. Por otro lado, dice que serán responsabilidad de la comunidad todo lo que hace al sostenimiento del hogar, de los hijos comunes o de los que cada uno tenga con otra persona, y también todos aquellos alimentos que está obligado a darle a alguien, ¿sí? Muchas veces la famosa cuota alimentaria que uno tenga que pasarle, a veces a una esposa o esposo, o también por obligaciones a hermanos o a padres, ¿sí? Todo eso se considera que es obligación de la comunidad, por más que quizás no tenga que ver la otra parte, el otro cónyuge, pero es una obligación, así está establecida, y es como tenemos que clasificarla nosotros. Como también, y es muy importante, se va a considerar como cargas de la comunidad todos aquellos gastos que hacen a la conservación y a la reparación de bienes propios y gananciales. Ustedes dirán, ¿y por qué los bienes propios? Pues se considera que la comunidad está haciendo uso de esos bienes propios, entonces el hecho de mantenerlos, conservarlos, a esos bienes propios que uno está haciendo uso, es un gasto que debería correr por parte de la comunidad y no por quien sea el titular de ese bien propio, ¿sí? Ejemplo típico de este tipo de situaciones tienen que ver, por ejemplo, con impuesto inmobiliario, impuesto automotor de bienes propios, porque uno considera que la comunidad lo está ocupando, está teniendo algún beneficio de los mismos. ¿Qué va a implicar entonces a partir de estos dos artículos? Que las deudas nosotros las vamos a clasificar por un lado en deudas propias, ¿no?, que serán de cada uno de los cónyuges, o deudas gananciales, y a su vez, como pasaba con los bienes, vamos a tener que son a cargo de cada uno de los cónyuges, o pueden haber deudas gananciales de administración conjunta. Para cerrar con este tema de las recompensas, me parece gráfico esto que yo les presento acá, y es hablar de que desde el punto de vista de los bienes tendremos entonces los artículos 464 cuando son propios y gananciales 465, y el tema de las deudas propias lo establecido el artículo 490 y gananciales en el artículo 489. Si ustedes se retrotraen a la definición, decíamos que las recompensas existen cuando algo que es bien propio se utiliza, por ejemplo, para pagar pasivos gananciales, de ahí esta relación entre el artículo 464 y el artículo 489,
O cuando algo es ganancial, se utiliza para pagar un pasivo, una deuda de carácter personal. ¿Sí? Algo muy importante, y es una presunción que está establecida en el artículo 491, es que dice que si durante la comunidad se vende algo que es propio, pero uno observa que no hay una reinversión de ese dinero que está ingresando, se considera que la comunidad lo ha usado, o sea, lo gastó. Esto sería el ejemplo típico que se vende un vehículo que era propio de alguno de ellos durante la comunidad y resulta que no ese dinero, ¿sí?, dejó de estar en el patrimonio personal de uno de los cónyuges, ¿sí?, no se reinvirtió absolutamente nada, no es que se ocupó para comprar otro vehículo o que se incrementó el patrimonio de ese cónyuge que era el titular de ese bien propio. Entonces considera, hay un principio, una presunción donde dice, no, la comunidad hizo uso de esos bienes. Entonces es lo que generaría una recompensa. ¿Por qué? Porque algo que es propio, artículo 464, se utilizó para algo que era ganancial, es decir, lo que establece el artículo 489. Por ejemplo, la educación de los hijos, ¿sí?, los alimentos, o sea, lo que hace a la vida diaria en una comunidad, en un matrimonio. Y otro tema importante de este mismo artículo 491 dice que si hay acciones que eran propias de alguno de los cónyuges, adquiere un mayor valor, ¿sí?, porque en una reunión de asamblea las utilidades, que después lo vamos a ver, las utilidades se consideran que son gananciales, es decir, todos los resultados positivos durante la comunidad, ¿no es cierto?, que tiene una empresa, se consideran gananciales. Por lo tanto, las acciones, ¿sí?, que eran propias de alguno de los cónyuges adquiere un mayor valor por una capitalización de utilidades, entonces también, en este caso, va a haber una recompensa, pero sería el caso una recompensa a favor de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad no vio, ¿sí?, no palpó esos resultados. ¿Por qué? Porque esos resultados en realidad se transformaron en mayor cantidad de acciones para el que era el titular, que era, como era un bien propio, siguen siendo bienes propios. Entonces ahí se genera también, es otra situación de recompensa, ¿sí? Algo muy importante tiene que ver con el monto de la recompensa. El artículo 493 menciona que la recompensa va a ser el menor valor entre la erogación, ¿sí?, que hubo, siempre estamos hablando de valores actuales, de valores al momento de nuestro trabajo, dice, va a ser el menor valor entre la erogación y el provecho subsistente, ¿sí? Dice que si de esa erogación no hay ningún tipo de beneficio, se toma el monto erogado. Siempre, insisto, a la misma fecha. ¿Cuándo se hace este provecho subsistente? Tiene que ver básicamente con los inmuebles y la relación entre los terrenos y las mejoras, las construcciones que uno hace. Ese es el ejemplo típico que lo vamos a ver seguramente a lo largo de las clases siguientes. Algo muy importante, lo mismo que reitero cuando vemos operaciones de inventario de avalúo, nosotros vamos a tomar para nuestro trabajo, ¿sí?, el estado de los bienes a la fecha de la disolución, reitero la importancia del artículo 480, pero vamos a evaluar a lo que denominamos fecha de operaciones, es decir, la fecha de nuestro trabajo, que en este caso sería la liquidación de la comunidad. En lo que hace ya, y para terminar con nuestro trabajo, es decir, las operaciones periciales que nosotros tenemos que llevar a cabo, vale decir que vamos a realizar tareas de inventario de avalúo, para lo cual vamos a tener que aplicar valores de mercado, es decir, lo que nosotros denominamos los criterios técnicos. ¿Por qué?
Porque en esta situación de divorcio, para dividir estos bienes comunes, estamos hablando el ejemplo en un régimen de comunidad, va a existir, ¿sí?, una confrontación de las partes. ¿Por qué? Porque cuando alguno de ellos presentó la propuesta de disolución del matrimonio, no hubo ningún tipo de acuerdo desde lo patrimonial, por lo tanto, es que nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? Se puede dar el caso de estar divorciados civilmente, legalmente, sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, no se ha terminado de liquidar esa comunidad, ¿sí? Es acá donde justamente se da la mayor casuística de nuestra actuación. Y debido a que se trata de un juicio y por lo tanto hay que pagar tasa de justicia, a la hora de evaluar vamos a tener que tener en cuenta, más allá de los valores de mercado, los valores mínimos que están estipulados en la resolución 36 del año 2005, como también la resolución 52 del año 2018, específicamente para la parte de inmuebles. Y la otra gran tarea que nosotros vamos a tener que realizar tiene que ver con a lo que hace a la liquidación, división y adjudicación de los bienes y deudas de este matrimonio. Lo que explicamos lo mismo que para sucesión. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener una tarea intermedia que será la de clasificar los bienes y deudas entre los propios y gananciales, y de eso vamos a tomar solamente la parte ganancial, ¿sí?, lo que implica en la comunidad, en el matrimonio. Dentro de la segunda gran tarea, nosotros vamos a tomar, les decía yo, los bienes y deudas gananciales exclusivamente, pero también van a surgir y vamos a tener que considerar lo que se denomina las costas del juicio. Muchas gracias.